Nunca pensé que el veneno llegaría envuelto en papel dorado y con una nota que decía con cariño. Pero así fue. En medio de los aplausos, las fotos familiares y los brindis mal servidos, fue ese pequeño gesto, discreto y elegante, el que me dejó temblando semanas después. Todo comenzó en la boda de mi nieta Laura, una ceremonia preciosa, cuidada al detalle, y donde yo no era más que una sombra con zapatos viejos. El toldo blanco, las luces tenues, las mesas con nombres de flores. Todo parecía perfecto, pero yo sabía que algo estaba fuera de lugar. No era la decoración, ni la comida, era el ambiente, las miradas evitadas, las sonrisas tensas, y el silencio exacto con el que mi nuera, Lorena, me saludó al llegar. «Qué bueno que pudo venir, doña Elsa», me dijo, sin tocarme, como si yo pudiera romperme. Le sonreí, porque una mujer de mi edad ya ha aprendido a fingir también. Durante la ceremonia pasaron un video con homenajes, fotos de la infancia de Laura, de sus padres, de viajes y cumpleaños. Una narración suave, música de piano. Cuando terminó, noté los murmullos. No salió la abuela. No, no salí. No dijeron mi nombre, ni una imagen. Yo, que la cuidé tantos años mientras sus padres trabajaban, que fui a sus festivales de escuela, que le enseñé a coser un botón. Fui borrada. No dije nada. Me serví otro café y me quedé en mi mesa, junto al baño. Pasé el resto del evento saludando con la cabeza, viendo cómo las generaciones más nuevas bailaban con los ojos llenos de planes. Al final de la noche, fue mi nieto quien se me acercó, con una pequeña caja entre las manos. «Mi mamá te mandó esto, abuela». Dijo que son bombones artesanales. La caja estaba envuelta con papel elegante y una cinta roja. Asentí, agradecí, y me lo guardé en el bolso. Al llegar a casa lo puse en el refrigerador. No me apetecía un dulce en ese momento. Me apetecía silencio. Al día siguiente, decidí visitar a doña Arlete, la mamá de Lorena. Una señora amable, de esas que siempre tienen galletas de coco y agua fresca. Le llevé la caja. «Te traje un regalo de tu hija», le dije, sonriendo. «Pensé que te gustaría algo dulce». Ella abrió la caja como quien abre un tesoro. Eligió un bombón blanco con cobertura de azúcar morena y lo comió con los ojos cerrados. «Delicioso», dijo, y nos pasamos la tarde hablando de cosas pequeñas. El clima, los nietos, el ruido de los camiones. La llamada llegó al día siguiente, justo cuando yo estaba regando las plantas. «¿Doña Elsa?» Era Lorena. Su voz sonaba más aguda de lo normal. «Hola, hija. ¿Todo bien? Gracias por los bombones. Se los di a tu mamá ayer. Le encantaron». El silencio al otro lado de la línea fue tan denso que tuve que alejar el teléfono para asegurarme de que no se había cortado. Y entonces explotó. «¿Qué hiciste?» «¿Perdón? ¿Le diste los bombones a mi mamá?» «Sí, pensé que serían un lindo gesto. Ella los disfrutó mucho». Lorena no respondió. La línea quedó muda. Ni un suspiro. Ni una... nada. Minutos después, intenté llamarla. No contestó. Esa noche dormí mal. Soñé con la caja abierta, con bombones que se derretían en mis manos, con un reloj marcando las 6 de la tarde y una voz diciendo, «Solo para ti». El lunes recibí una llamada de una vecina que trabaja en el hospital. Me dijo que doña Arlete había sido ingresada de urgencia. Vómitos, mareos, confusión. Los médicos pensaban que era intoxicación alimentaria. Yo tragué saliva. No dije nada. Solo colgué y me quedé mirando la mesa de mi cocina como si algo fuera a aparecer ahí. Esa noche, abrí el refrigerador. La caja ya no estaba, claro, pero me quedaba la cinta. La tomé y noté algo raro. El fondo de la caja tenía doble cartón. Lo abrí. Ahí encontré una pequeña nota, escrita a mano, en tinta gris. Tomar con té negro, entre las 17 y las 18 horas. No compartir. Mi sangre se volvió hielo. ¿No compartir? Volví a leer la nota. Estaba doblada con precisión, como si alguien hubiese querido ocultarla, pero no del todo. Llamé a Neide, mi amiga del laboratorio universitario. ¿Puedes analizar un envoltorio y una muestra de chocolate? No me preguntes por qué. Solo dime si hay algo raro. Ella aceptó. Al día siguiente, llevé lo que pude rescatar. Una servilleta manchada del bombón, restos del envoltorio,
la nota. Me fui a casa caminando despacio, con el corazón golpeando como tambor de funeral. Ese día no prendí la televisión. No puse música. No cociné. Me senté frente a la ventana con la cinta roja entre los dedos y supe, sin necesidad de resultados ni de pruebas, que algo en esa familia estaba podrido. Y no era el chocolate. Nunca había temido a una caja vacía. Pero esa noche, el eco del refrigerador al cerrarse me dio más miedo que cualquier noticia del noticiero. Había algo en el aire, en el silencio pegajoso de la cocina, que me decía que ya no estaba segura en mi propia casa. Me senté, sola, con la nota entre los dedos. No compartir, decía, pero lo compartí. Y ahora una mujer estaba en el hospital. Y yo no sabía si debía agradecer estar viva o temer que ese regalo fue hecho para mí. Neide me llamó 3 días después. Su tono era neutro, demasiado neutro. Elsa, necesito que vengas. No quiero decirlo por teléfono. Fui al laboratorio sin maquillaje, con el corazón encogido. Ella me recibió en la puerta con los labios apretados. Encontramos algo, dijo. Pequeñas trazas de aconitina. No en el envoltorio, pero sí en los restos del bombón. Yo asentí en silencio. No sabía qué significaba eso exactamente, pero tampoco me sorprendía. Mi intuición ya lo había gritado antes que los análisis. ¿Eso puede matar? Depende de la dosis, del cuerpo, del momento, respondió Neide. Pero no es algo que se use por accidente. Quien lo puso ahí, lo hizo con intención. Volví a casa con el mundo zumbando. Me senté frente al viejo radiador sin encenderlo, mirando una grieta en la pared que siempre había estado ahí. De pronto, todo lo que alguna vez consideré estable empezó a desmoronarse. Revisé la caja de cosas guardadas de Laura. Fotos de cuando era niña, dibujos, una carta vieja escrita a mano por mí cuando ella tenía 6 años. En esa carta le decía cuánto la amaba, que siempre estaría ahí para ella, aunque su madre nunca me diera espacio. Me puse a llorar como no lloraba desde el funeral de mi esposo. Y entonces, como si el universo quisiera empujarme más hondo, recibí otro golpe. Fue un mensaje de texto de la hermana de Lorena. Hola, Elsa. No sé si es importante, pero escuché algo raro. Mi mamá discutió con Lorena por teléfono la semana pasada. Le dijo algo como, no voy a permitir que le hagas esto a ella también. Pensé que debería saberlo. Elisa, así se llamaba. Siempre fue más dulce que su hermana, más transparente. A ella también. Esa frase no me soltaba. ¿A quién más le había querido hacer algo Lorena? ¿Qué tanto de la historia me estaba perdiendo? Empecé a recordar cosas que no había querido ver. Esa vez que Lorena me trajo una sopa congelada sin decirme qué era. Esa vez que me advirtió no tomar más café por las tardes, como si supiera algo que yo no. Su forma de sonreír con los dientes, pero no con los ojos. Sus frases cargadas de doble filo. Ay, doña Elsa, usted tiene la suerte de estar viva, ¿no cree? Era una frase que me dijo el año pasado, después de una caída que tuve en la cocina. En ese momento la tomé como consuelo. Ahora sonaba como evaluación. La gota final llegó de un lugar inesperado. Una enfermera del hospital donde estaba doña Arlete me mandó un audio. No sé si le sirve. Estaba limpiando el cuarto y dejé el teléfono grabando sin querer. No sabía qué hacer. Escuche. Era Lorena. Su voz bajita, creyendo que su madre dormía. Tenías una sola función, mamá. Una sola. ¿Por qué no fue ella la que lo comió? ¿Por qué tú? Mi corazón se encogió. Apagué el audio y lo volví a poner. 1, 2, 5 veces. No había duda. Lorena había querido que el bombón fuera para mí. Había usado a su propia madre como intermediaria. Y ahora estaba envenenada. Por su propia hija. ¿Qué tipo de persona hace algo así? ¿Qué clase de odio se necesita para planear algo tan frío, tan silencioso? Esa noche no dormí. No cerré los ojos ni un minuto. Caminé por la casa como un fantasma, tocando las paredes, los muebles, las fotos antiguas. Me detuve frente al espejo. Me vi las arrugas, los ojos cansados, y entendí algo. Yo era vieja, sí, pero no estaba vencida, y no iba a quedarme callada. Busqué en mi armario la grabadora que usaba mi esposo cuando dictaba cartas. Todavía funcionaba. Grabé mi testimonio, palabra por palabra, mi versión de todo, los bombones,
la nota, el audio, las sospechas. Después, la guardé en un cajón con llave, porque esto no era una novela, era mi vida, y alguien había intentado quitarme el capítulo final. El verdadero terror no viene con gritos ni con sangre, viene con silencio, con palabras que no se dicen, pero se insinúan, con una sonrisa forzada, un té servido con demasiada amabilidad, una caja de bombones que no debería haber existido. Después del audio, después de la nota escondida, después del análisis que confirmó el veneno, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo el miedo, era la certeza de que alguien a quien yo llamaba familia quería verme muerta. La grabadora con mi testimonio seguía escondida en el cajón del escritorio. No sabía aún qué haría con ella. Solo sabía que necesitaba más, algo más concreto, algo que no dejara lugar a dudas. Y llegó, como llegan todas las verdades, desde el lugar menos esperado. Laura, mi nieta, tocó a mi puerta una tarde de domingo. Llevaba semanas sin verme desde la boda, y su visita me tomó por sorpresa. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera llorado. Traía una pequeña mochila al hombro. Abuela, ¿puedo pasar? Le preparé té, aunque ya no confiaba ni en las bolsitas. Nos sentamos en la sala. El reloj de pared marcaba las 5:15. Encontré algo en casa, dijo, mirando al suelo. No sé qué significa, pero me asustó. Sacó un sobre arrugado. Dentro, una carta rota en dos. Reconocí la letra de Lorena. El trozo superior decía: ella siempre se mete donde no le llaman. Cree que porque la trataron con compasión merece respeto. Nunca la consideré familia. Nunca lo será. Y más abajo, apenas visible: Cayo nunca la perdonó. Solo finge. La tolera porque no sabe cómo cargar con la culpa. Pero yo sí sé. Laura bajó la mirada. No sé a quién se refiere, pero mi mamá quemó el resto. Solo alcancé a leer esto. La abracé. No dije nada. Solo la sostuve. Esa noche, volví a escuchar el audio de la grabación en el hospital. Esa frase no dejaba de repetirse en mi cabeza. ¿Por qué no fue ella la que lo comió? Esa ella era yo. No había duda. Y entonces, una chispa. Me acordé de algo. Una frase que Lorena me había dicho años atrás, cuando se peleó con su propia madre por una herencia. Hay personas que no entienden cuando les toca desaparecer, pero el tiempo se encarga. Esa frase me había parecido dura, pero la dejé pasar. Ahora cobraba otro sentido. Comencé a revisar mis recuerdos como si fueran piezas de un rompecabezas. Cada gesto, cada palabra de Lorena. El día que me trajo flores sin motivo. El día que me sirvió un café que sabía distinto. El día que insistió en que tomara vitaminas nuevas que me había comprado porque me veía débil. No era la primera vez. Solo era la más elaborada. Al día siguiente, fui a ver a Neide. Le conté todo. Le mostré la carta rasgada, el audio, la nota del bombón, el sobre que Laura encontró. Ella me escuchó en silencio. Cuando terminé, respiró hondo. Esto no es solo una sospecha, Elsa. Es un caso. Tienes que llevarlo a las autoridades. Yo asentí. Pero antes, necesitaba una última pieza. Una prueba que no dejara escapatoria. Así que llamé a Lorena. Fingí que no sabía nada. Que quería agradecerle personalmente por los bombones. Que quería hablar. Claro, doña Elsa, respondió con dulzura. Podemos tomar un café si quiere. Nos encontramos en un café pequeño, cerca del centro. Llevé mi grabadora en la bolsa. Ella llegó puntual, arreglada, sonriente. Qué gusto verla bien, me dijo. Me preocupé cuando supe que mi mamá se sintió mal. Espero que no haya sido por los dulces. Ay, no, mujer. Seguro fue otra cosa. A veces los cuerpos ya no aguantan como antes. Conversamos con cuidado, como si estuviéramos bailando en hielo fino. Yo lancé una frase, ella devolvía otra, con sonrisas medidas. Y entonces lo dije. Curioso, usted sabía que su mamá había comido el bombón blanco, ¿no? Ella se congeló por una fracción de segundo. Muy breve. Pero yo lo vi. ¿Yo? No, no. Supongo que alguien me lo comentó. No creo haberlo mencionado, dije con voz suave. Ella no respondió. Solo bajó la vista a su taza de café. A veces, Lorena, dije, casi en susurro, las personas se delatan solas.
No dijo nada, pero sus ojos hablaban más que sus labios. Esa noche, regresé a casa con la grabadora llena, y con algo más fuerte que la rabia, determinación. Sabía que aún faltaba camino, pero por primera vez no me sentía a la defensiva. Me sentía lista, porque la verdad no necesitaba gritar. Solo necesitaba que alguien tuviera el valor de sostenerla. No hay sonido más hiriente que el de una taza siendo colocada con demasiado cuidado sobre la mesa. Es el tipo de gesto que grita lo que la boca no dice. Cuando regresé de aquel café con Lorena, supe que no tenía más excusas para quedarme en silencio. Ya no era sospecha, era evidencia, era dolor, y era algo más, una traición tan profunda que ni el tiempo podría disfrazarla. No me había enfrentado solo a una mujer fría, me había enfrentado a alguien que, con total calma, pensó en mi muerte como solución. Y lo hizo con dulces, con detalles, con cálculo. Esa noche no dormí. Me senté frente al radiador apagado, con la grabadora en la mano, escuchando la conversación una y otra vez, buscando pausas, frases, gestos que confirmaran lo que mi corazón ya gritaba. Lorena había caído, no con una confesión abierta, pero sí con un desliz. Ella sabía cuál bombón había comido su madre. Nadie se lo había dicho, y no hizo nada por ocultarlo. Al día siguiente, fui a casa de Neide y le entregué todo. La grabación del café, la nota dentro de la caja, el audio del hospital, la carta rota. Cada pieza era una parte de un rompecabezas macabro que Lorena había armado con manos cuidadosas. Neide lo examinó todo en silencio, con los labios apretados y los ojos húmedos. Esto es suficiente, Elsa, dijo al fin. Vamos a llevarlo a las autoridades. No sentí alivio, sentí vacío, como si al dar ese paso final, perdiera una parte de mí misma. No era solo la denuncia de un crimen. Era aceptar que mi familia tenía veneno en las venas, y que yo había vivido demasiado tiempo negándolo. La comisaría estaba tranquila cuando llegamos. Una oficial de rostro sereno, cabello recogido y mirada firme nos atendió. Le entregamos todo, sin adornos. Ella escuchó, tomó notas, pidió copias, y cuando terminé de hablar, me miró con un respeto que me estremeció. Hizo lo correcto, me dijo. No todas las verdades pueden gritarse, pero todas deben saberse. Salí de ahí con pasos lentos. La luz del mediodía me golpeó en la cara como un recordatorio de que seguía viva. No destruida, no quebrada, viva. Pasaron días, silenciosos, tensos. Nadie en la familia sabía lo que había hecho. No aún. Laura me escribía a veces. Me preguntaba cómo estaba. Nunca mencionaba a su madre. Y yo tampoco preguntaba. Una mañana, recibí un sobre sin remitente. Dentro había una foto de Lorena, más joven, en un jardín con su madre. Detrás, escrito a mano. El que no sabe cuidar lo que ama, tarde o temprano lo pierde. No reconocí la letra. Quizás fue Elisa. O quizás alguien más quería que recordara que esto no era solo sobre mí. Y entonces ocurrió. Me llamaron de la comisaría. Tenemos suficientes elementos. Vamos a abrir una investigación formal. Pero necesitaremos que usted mantenga todo en reserva, por ahora. Asentí. Ya lo sabía. Esa misma tarde, salí a caminar. El aire olía a tierra húmeda. El sol filtraba entre las hojas. Y por primera vez en semanas, sentí que podía respirar sin miedo. Al regresar a casa, preparé té. No bombones, no nada dulce, solo algo tibio, simple, seguro. Me senté en la cocina, mirando el reloj avanzar, y pensé en todo lo que no había dicho durante años, en las veces que preferí callar para no incomodar, en los momentos donde sentí que debía agradecer por migajas de respeto. Pensé en el día en que Cayo, mi hijo, me dijo que Lorena era una mujer complicada, pero brillante. ¿En cuántas veces creí que el problema era yo? Ahora, con todo sobre la mesa, entendí que no era debilidad lo que me había mantenido viva. Era paciencia, y una memoria que nunca olvidó los detalles pequeños, como el sonido de una taza que se coloca con demasiado cuidado. Nadie te prepara para ese momento en que sabes demasiado y ya no puedes volver atrás. No puedes desver. No puedes fingir que fue una coincidencia. Estás despierta, y el mundo, de pronto, se convierte en un lugar donde cada silencio tiene un peso. Cada sonrisa es un código y cada recuerdo,
una pista. Así me sentía, sola en mi cocina, con la tetera apagada y los papeles sobre la mesa. No era solo que Lorena había querido envenenarme, era que había estado cerca, muy cerca, y si yo no hubiera dado esos bombones, si hubiera comido solo uno, quizá hoy ya no estaría aquí. La investigación había comenzado, pero todo era discreto. Me lo advirtieron desde el primer día. Nada de comentarios a la familia, nada de llamadas sospechosas, nada que pudiera alertar a Lorena. Ella seguía con su vida como si nada. Publicaba fotos con frases dulces, atendía reuniones familiares, enviaba recetas por WhatsApp. Una actriz brillante. Nadie sospechaba nada. Y sin embargo, algo en ella empezó a cambiar. No podía ocultarlo del todo. Comenzó a llamar a su hermana, Elisa, con más frecuencia. Incluso intentó visitar a doña Arlete, aún hospitalizada, pero la familia médica no lo permitió. Nadie entendía por qué. Yo sí. Lorena quería asegurarse de que su madre no hablara. O peor, que no recordara. Una tarde, Laura me llamó llorando. Me dijo que había encontrado unos frascos pequeños en el cajón de su madre. Frascos sin etiquetas, con restos de hojas secas, raíces, polvo blanco. Le pregunté si los había tocado. Me dijo que no, que le dio miedo. Me ofrecí a verlos, pero no insistí. No quería arrastrarla a algo que no le correspondía. Ese mismo día, llamé a la oficial encargada del caso. Le conté lo de los frascos, lo que Laura había dicho. Me pidió que esperara, que si era necesario, entrarían con una orden, pero que aún faltaban piezas. La pieza siguiente llegó por accidente. Una excompañera de trabajo de Lorena, una tal Fabiola, me escribió por Facebook. No éramos amigas, apenas conocidas, pero me dijo que le parecía extraño lo que había visto en unos foros privados de botánica y medicina natural. Dijo que alguien con un seudónimo muy específico compartía técnicas de extracción de compuestos vegetales tóxicos y hablaba de pruebas experimentales con alimentos. Me envió capturas de pantalla. El lenguaje era técnico, pero reconocí frases. Dosis microcontroladas. Interacción con té negro. Aparentes reacciones suaves previas a colapso. Y un mensaje en particular. El sujeto ideal es alguien acostumbrado a molestias digestivas leves. Pasará desapercibido. Si no hay error en la dosificación, la pérdida de conciencia llega en 12 horas. La cuenta usaba un nombre falso, pero el correo vinculado tenía una pista, las iniciales de Lorena invertidas y el año del nacimiento de Laura. Era demasiado específico. Era ella. Imprimí todo y lo llevé directamente a la comisaría. Ya no me temblaban las manos, ni el corazón. Había cruzado una línea interna que no sabía que existía. La oficial me escuchó, revisó las capturas y solo dijo una cosa. Esto nos da el impulso final. Esa noche llovió. Una lluvia suave pero constante. Me senté junto a la ventana, con la lámpara encendida, viendo las gotas caer. Pensé en Caio, en cómo se había alejado de mí con los años, en cómo Lorena lo había ido ocupando todo en su vida, como una sombra elegante. ¿Él sabía? ¿Lo sospechaba? ¿O simplemente no quería mirar? Me hice una taza de té de manzanilla, el único que aún me atrevo a tomar, y saqué del cajón la caja pequeña donde guardé la última pieza que me negaba a tirar, el envoltorio del bombón. El papel aún tenía un rastro de perfume, dulce, engañoso, letal. A la mañana siguiente, me llamaron para notificarme que ya tenían orden judicial, que harían el allanamiento en casa de Lorena. Me preguntaron si quería estar presente. Dije que no, que confiaba en ellos. Pero esa tarde caminé sin rumbo por el barrio. El cielo estaba gris, pero no llovía. Me crucé con una vecina que me saludó con cariño, sin saber que llevaba semanas viviendo con una verdad como un puñal en el pecho. Cuando regresé a casa, me senté frente al espejo del baño. Me miré como si no me reconociera, y por primera vez no sentí pena. Sentí fuerza, como si, en medio de todo, hubiera recuperado algo que pensaba perdido, la capacidad de protegerme. Porque a veces el veneno más peligroso no es el que se bebe, es el que se deja pasar, el que se ignora, el que se camufla en la familia. El día que arrestaron a Lorena, yo estaba horneando pan. La cocina olía a mantequilla y romero, y el horno crujía como si el mundo allá afuera no se estuviera cayendo en pedazos. Pero yo sabía,
No por presentimiento, sino por lógica. Porque cuando alguien pasa tanto tiempo calculando cada palabra, cada paso, cada sonrisa, no imagina que la verdad pueda caminar sola, sin que nadie la empuje. La verdad, tarde o temprano, llega. Y ese día, llegó con uniforme, orden judicial y guantes de látex. No estuve allí. Me negué a verlo. Pero supe cómo fue. La policía entró por la mañana. Laura estaba en casa. Me lo contó después, entre lágrimas y pausas. Dijo que su madre no gritó, no lloró, no preguntó por qué. Solo dijo, esto no tiene sentido. Yo no hice nada. Pero sus ojos, según Laura, no dijeron lo mismo. Estaban vacíos, como si supiera que todo ya había terminado. Lo que encontraron fue más de lo que esperaban. Frascos con compuestos vegetales, libretas con fórmulas, búsquedas en el navegador sobre envenenamientos históricos. Incluso encontraron una lista escrita a mano con nombres, fechas y observaciones. Ahí estaba mi nombre, con una fecha al lado, la del cumpleaños en que me llegaron los bombones. Cuando me lo dijeron, no lloré, ni siquiera parpadeé, solo pedí un vaso de agua. El caso se movió rápido. La toxicología de doña Arlete coincidía con las sustancias encontradas en la casa de Lorena. Las pruebas digitales eran sólidas. Los audios, las cartas, los testimonios, cada pieza encajaba como un rompecabezas armado con rabia. Pero no era justicia lo que me daba vueltas en la cabeza. Era otra cosa. Una pregunta más vieja, más profunda. ¿Cuándo comenzó el odio? ¿Qué hice, o no hice, para merecer ese lugar en su lista? Porque no era solo una nuera celosa. Era alguien que construyó, durante años, una narrativa donde yo era una amenaza, una mancha en su vida perfecta. ¿Por qué? Cayo me llamó 2 días después del arresto, no para pedirme explicaciones, sino para pedirme silencio. Su voz era frágil, como si hablara desde un pozo. No quiero que esto destruya lo que queda de la familia, me dijo. Lo que queda de la familia se estaba pudriendo por dentro, respondí. Yo solo abrí la ventana. No volvió a llamar. Laura, en cambio, vino a verme cada día. Me ayudó con la casa, con las compras, con los recuerdos. Se sentaba conmigo a ver fotos viejas y me pedía perdón, una y otra vez, como si el perdón pudiera borrar todo. No supe ver lo que era evidente, me dijo. Pensé que mamá solo era estricta. Pero era algo más, ¿verdad? Yo asentí. No hay sonido más cruel que el de una casa en silencio. No el silencio tranquilo, ese que se agradece con una taza de café y una buena lectura. Hablo del otro, el que queda cuando una verdad ha sido dicha en voz alta y todo lo demás se rompe. Desde el arresto de Lorena, la casa se volvió más pesada. Cada objeto parecía saber lo que había pasado. Las cortinas ya no bailaban con el viento, el refrigerador sonaba como si se quejara. Y yo seguía respirando. Sí, pero algo en mí ya no era el mismo. La comunidad empezó a hablar, aunque nadie lo decía directamente. Me saludaban en la calle con una mezcla de compasión y morbo. Algunos bajaban la mirada, como si tuviera algo contagioso. Otros preguntaban con tono amable, pero los ojos no mentían. Querían saber los detalles. ¿De verdad intentó matarte? ¿Fue por dinero? ¿Cómo te diste cuenta? Y yo sonreía con esa sonrisa educada que se construye con décadas de aguantar cosas peores. Porque esto no me rompió. Me reveló. Un día, mientras revisaba papeles viejos, encontré una carta que Cayo me había escrito cuando era adolescente. Era una disculpa, por haber mentido sobre una pelea en la escuela. Me decía que se sentía avergonzado, que sabía que me había fallado, pero que no quería que nadie lo viera como un cobarde. La letra era insegura, los bordes del papel estaban doblados, pero había verdad en esas palabras. Y al leerla, me pregunté, ¿dónde quedó ese niño? La respuesta llegó antes de lo que esperaba. Una mañana, Cayo apareció en mi puerta. No llamó, no avisó, solo llegó, con los hombros caídos y el rostro demacrado. No traía nada en las manos, ni flores, ni explicaciones. ¿Puedo pasar? Lo dejé entrar. Se sentó en la misma silla donde años atrás le serví sopa caliente cuando volvió de su primer empleo. Esta vez no había sopa, solo té, y el mismo silencio espeso de las últimas semanas. ¿Qué quieres saber? Pregunté. Nada, respondió. Ya sé todo.
Quiero que me digas cómo se sintió. Lo miré largo rato. No con odio, con tristeza. Porque a veces los hijos no te fallan de golpe. Te fallan por abandono, por cobardía, por comodidad. Se sintió como morir un poco antes de tiempo, dije. Pero también como despertar. Él asintió. Se frotó la cara con las manos. Tenía ojeras, el alma hecha nudos. No supe verlo. O no quise. Lorena siempre supo cómo hablar para que uno creyera que tenía razón. No se trata de razón, le dije. Se trata de lo que uno decide no ver para no perder lo que cree que tiene. Nos quedamos en silencio. El reloj marcó las 3. Afuera, un perro ladraba. La vida seguía. Antes de irse, me dijo, no sé si alguna vez podré reparar lo que pasó, pero voy a intentarlo. Yo no respondí. Solo lo acompañé hasta la puerta. A veces, el perdón empieza en lo que uno no dice. Días después, me llamaron de la fiscalía. El juicio se iba a formalizar. Tenían todo lo necesario. Las pruebas eran sólidas. Los testimonios también. Y aunque Lorena se mantenía en silencio, su abogado buscaba negociar. Me preguntaron si quería asistir a la audiencia. Dije que no. Quiero cerrar esto en mi casa, no en una sala de juzgado. Y así lo hice. La noche anterior a la audiencia, encendí una vela. No por ella, por mí, por la mujer que había callado tanto y ahora, por fin, había sido escuchada. Me senté con mi cuaderno, ese donde había empezado a escribir mi historia. Añadí una última línea. La justicia no siempre viene con aplausos. A veces llega callada, sin testigos, pero se queda para siempre. Cerré el cuaderno, apagué la vela, y me fui a dormir. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no soñé con veneno. Soñé con pan caliente, con risas de niños, con una casa que ya no me tenía miedo. El verdadero alivio no llega cuando la persona peligrosa se va. Llega cuando dejas de cuestionarte si lo que sentiste fue real. Cuando te das permiso de confiar en tus propios ojos, en tu intuición, en el escalofrío que te advirtió antes que cualquier evidencia. Lorena ya no estaba. El juicio se acercaba. Pero el veneno que había intentado dejar en mi cuerpo también había intentado instalarse en mi mente. Esa duda que corroe. ¿Fui demasiado dura? ¿Fui yo la culpable de su odio? ¿Pude haber hecho algo diferente? Preguntas que se meten en los rincones más frágiles de una mujer que ha pasado la vida entera pidiendo permiso para existir. Pasaron algunos días en los que no salí. No por miedo, sino por fatiga. Una fatiga emocional que no se cura con sueño, sino con verdad. Una mañana, mientras barría la entrada, alguien llamó a la puerta. Era Elisa, la hermana de Lorena. Traía un sobre amarillo, viejo, arrugado por los bordes. Esto estaba en una caja de mi mamá, dijo sin mirarme directamente. Me pidió que te lo entregara si algún día pasaba algo grave. Nunca supe qué era. Hasta hoy. Me tendió el sobre. Lo tomé con las 2 manos. ¿Quieres pasar? Prefiero no hacerlo, respondió. Solo necesitaba entregártelo y darte las gracias por no haberte rendido. Se fue antes de que pudiera decirle nada. Entré, me senté en la mesa de la cocina y abrí el sobre. Adentro había una hoja escrita a mano por doña Arlete. Su letra era clara, serena, como siempre. Querida Elsa, si estás leyendo esto, es porque algo que sospechamos por años finalmente ocurrió. Yo no quise creerlo. Me aferré a la idea de que todo era malentendido, cansancio o carácter. Pero tú tenías razón. Lorena ha cruzado una línea invisible, una que no tiene regreso. Tragué saliva. Mis manos temblaban. Intenté hablar con ella muchas veces. Le pedí que buscara ayuda, que soltara ese rencor. Pero es como si su amor solo pudiera existir si dominaba al otro, si lo doblaba. Nunca quiso verte como una madre para Cayo. Nunca aceptó que Laura te quisiera. Y lo peor es que empezó a verte como un obstáculo. Leí la carta completa. Eran 3 páginas, todas cargadas de confesiones, de pequeños incidentes que, en su momento, parecieron insignificantes, medicamentos escondidos, comidas rechazadas, comentarios hirientes, manipulaciones sutiles. Doña Arlete lo había visto todo. Lo había callado por años. Perdóname por no haber hablado antes, por no haberte defendido cuando debí. Sé que tienes la fortaleza que yo nunca tuve, y por eso, si el momento llega,
sé que sabrás qué hacer. La carta terminó con una frase que me deshizo. Te creo. Siempre te creí. Solo que me tomó demasiado tiempo decirlo en voz alta. Guardé la carta en la misma caja donde estaban las demás pruebas. Cerré con llave. Me preparé un café. Miré por la ventana. Y sentí que el sol de la tarde ya no quemaba igual. Esa noche, Laura vino a cenar. Preparó arroz con lentejas y me contó que había empezado terapia, que quería entender cómo había crecido rodeada de tanto control sin darse cuenta. A veces, me dijo, creo que si tú no hubieras hablado, todos seguiríamos fingiendo que éramos una familia feliz. No es tu culpa, hija, le dije. Cuando una mentira se repite muchas veces, hasta el corazón más noble la confunde con amor. Laura me abrazó, lloró en silencio, y por primera vez no sentí necesidad de consolarla, porque su llanto era limpieza, era semilla. Después de que se fue, regresé al cuaderno, ese donde había comenzado a escribir todo. Añadí una página más. Las mujeres como yo no somos protagonistas de novelas. Somos testigos de lo que otros esconden, de lo que otros silencian. Pero cuando decidimos hablar, no hay sombra que aguante nuestra luz. Y esa noche dormí, sin pesadillas, sin sobresaltos. Dormí como quien ya no carga con culpas ajenas. Hay decisiones que no se anuncian con trompetas. No hay aplausos. No hay fuegos artificiales. Solo estás ahí, en una habitación sencilla, con una pluma en la mano, firmando un papel que cambiará algo para siempre. La mañana en que fui llamada a firmar mi testimonio final, no vestí de negro ni me peiné como para un juicio. Me puse mi suéter azul más viejo y llevé una bolsa de tela, porque no se trataba de dramatismo. Se trataba de cerrar un ciclo con dignidad. La fiscal me recibió con respeto, no con lástima. Me ofreció agua, me explicó el proceso con palabras sencillas y pausadas. Me dijo que mi testimonio era sólido, que lo que había aportado no solo era útil para el caso, sino para entender el patrón de conducta de Lorena. Eso me dolió más que cualquier palabra agresiva. Patrón. No era un arranque, era un método. Después de firmar, me quedé unos minutos sentada en el pasillo del edificio. No tenía prisa. Afuera, la ciudad seguía su ritmo indiferente. Gente entrando a bancos, repartidores corriendo con paquetes, niños riendo. Y ahí estaba yo, una mujer de 68 años, con una historia en la espalda que nadie sospechaba. Al llegar a casa, abrí todas las ventanas. No por el calor, sino porque necesitaba que el aire nuevo entrara, que se llevara todo lo estancado. Puse música bajito, un bolero antiguo, y por primera vez en meses me hice un café completo, sin miedo, sin revisar la taza 3 veces antes de dar un sorbo. Más tarde, recibí una llamada inesperada. Era una trabajadora social asignada al caso. Me dijo que Lorena había solicitado declarar por escrito, que había entregado una carta dirigida a mí. Me preguntó si deseaba recibirla. Dije que sí, con la voz firme. Quería leer lo que fuera que tuviera que decir. Llegó 2 días después. Un sobre blanco, cerrado con cinta. La abrí en la mesa de la cocina, con las manos tranquilas. Elsa, comenzaba, sin adornos. No espero que me perdones. No porque no lo quiera, sino porque entiendo que no sería justo pedírtelo. Avancé por los párrafos con una mezcla de incredulidad y lucidez. Lorena no se excusaba. No culpaba a nadie más, pero tampoco mostraba arrepentimiento real. Decía que había sentido que su vida se le escapaba entre los dedos, que Cayo ya no le pertenecía, que Laura te quería más a ti, que su identidad como madre y esposa se diluía cada vez que alguien te miraba con respeto. Y entonces escribió una frase que me congeló. No soportaba que tu sola existencia bastara para que todos vieran lo que yo no podía dar. Leí eso 3 veces, y entendí. El problema nunca fui yo. Fue su espejo, lo que ella proyectaba, lo que creía que los demás veían en mí y no en ella. Pero la locura no empieza de golpe. Va creciendo como hiedra, en silencio, hasta que lo cubre todo. Guardé la carta sin rabia. No respondí. No haré jamás. Algunas palabras son como vidrios rotos. Si las tocas, te cortan. Mejor dejarlas donde cayeron. Esa noche, vino Laura con una caja en las manos. Me dijo que eran los objetos personales de su madre que no fueron retenidos. Me preguntó si quería verlos antes de que ella los guardara.
La abrimos juntas. Había cuadernos, fotografías, aretes viejos y entre todo eso, una pequeña botella vacía, de esas de esencia natural. Tenía una etiqueta arrancada a medias. Laura la tomó, la giró entre sus dedos y luego me miró. ¿Era esto? Preguntó, sin necesidad de terminar la frase. Tal vez, le dije. Pero no importa ya. La puse en una caja nueva, una más pequeña. Decidí que el día del juicio no iría. Mi parte estaba hecha, mi verdad dicha, mis heridas limpias. Esa noche, antes de dormir, encendí una vela y la dejé arder hasta el final. Porque el dolor, cuando deja de esconderse, también se vuelve luz. A veces el mayor acto de justicia no ocurre en un tribunal, sino en una cocina en silencio, cuando cierras la puerta y respiras hondo por primera vez en meses. El juicio de Lorena tuvo fecha, hora y testigos, pero yo no estuve ahí, no porque no me importara, sino porque ya no lo necesitaba. Lo que ella me había quitado no era mi vida, era la paz. Y eso, poco a poco, yo lo había recuperado sin verla caer, sin verla rendirse. A mí no me interesaba su castigo, me interesaba mi libertad. Laura fue a la audiencia. Me llamó después, con voz baja pero firme. La sentenciaron, dijo. 5 años por tentativa de homicidio agravado. Podría reducirse por buena conducta, pero no va a salir pronto. Asentí en silencio. No sentí alivio. No sentí victoria. Sentí algo más extraño, descanso. ¿Dijo algo? Pregunté. Nada. No pidió perdón. Solo firmó y bajó la cabeza. Le agradecí por ir. Le agradecí por quedarse. Porque en medio de todo ese dolor, ella eligió no repetir la historia. Elegir es difícil cuando vienes de una familia que se rompió desde adentro. Esa noche, saqué la caja donde guardaba todo. Las cartas, la grabación, la nota del bombón, la botella vacía. Todo lo que había intentado matarme sin tocarme. Lo puse sobre la mesa, una pieza a la vez. Como quien arma un altar, no al dolor, sino a la verdad. Y entonces lo entendí. La historia no era sobre el veneno, ni sobre el crimen. Era sobre cómo a veces las mujeres mayores se vuelven invisibles, cómo nuestras intuiciones son llamadas exageraciones, cómo nuestras heridas son vistas como dramatismos, hasta que un día todo lo que callamos se convierte en testimonio. Quemé algunas cosas, otras las guardé en una caja de seguridad junto con una copia del expediente, no por rencor, por memoria, para que, si alguna vez alguien vuelve a dudar de lo que viví, tenga dónde mirar. Pasaron semanas. Volví a caminar al mercado. Volví a regar las plantas sin miedo. Volví a cocinar sin revisar 2 veces los ingredientes. La casa empezó a sonar como antes. El reloj de la sala, los pasos lentos por el pasillo, el silbido del calentador. Y una tarde, mientras tendía la ropa, llegó Laura. Traía en la mano un cuaderno nuevo. Quiero que sigas escribiendo, me dijo. No sobre ella, sobre ti. Sobre lo que aprendiste, porque lo que hiciste no es solo sobrevivir, es enseñar. Tomé el cuaderno, lo abrí, y en la primera página escribí sin pensar. No todas las guerras hacen ruido. Algunas se libran con silencio, con dignidad, con la verdad entre los dientes y la espalda recta. Laura me abrazó. Lloramos juntas, no por tristeza, por reparación. Esa noche, dejé la puerta del patio abierta. El viento entró tibio, con olor a albahaca, y supe que al final no había vencido el rencor. Había vencido yo, porque a veces la mayor victoria no es gritar que tenías razón. Es vivir con la calma de quien ya no necesita demostrarlo.